Pensamientos Inclusivos Podcast. Cayeron bombas en la madrugada, las escuché, se los aseguro. Desperté de súbito, explotaban y todo era silencio. Estallaron en mi pecho. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Pensamientos Inclusivos, el podcast de Confenalco Antioquia, en el que nos adentramos a conversar con personas, humanos, reales, sensibles, sobre esto que tanto nos gusta hablar en Confenalco Antioquia, y es la diversidad, la inclusión y todo aquello que nos compone como seres humanos. Hoy tengo dos invitados muy especiales, como en todos los podcasts me dicen invitados de lujo, pero de verdad que son personas a las que admiramos mucho desde esta casa y queremos presentárselas, y queremos sobre todo que ellos nos digan de manera como para arrancar este espacio quiénes son y qué hacen. Entonces, Felipe, Sebastián, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Felipe, contanos, ¿quién es Felipe? Puede ser muy amplia la pregunta, pero ¿qué? No, vamos a ser conciso por ser un podcast, aunque esa pregunta de quién soy siempre es problemática. Bueno, soy activista LGBT, soy una persona apasionada que se preocupa por los derechos humanos, por hablar desde otras visiones del mundo y un opositor a la hegemonía cultural. Soy comunicador social, magíster en gerencia de empresas sociales, y bueno, ya llevo más de una década ejerciendo el periodismo queer, ejerciendo la comunicación para el desarrollo y siempre como enfocado en la generación de contenidos y de generación de información en torno a la transformación de imaginarios culturales para que las personas sexo-género diversas podamos vivir con más calma, podamos expresarnos y podamos salvar nuestras vidas de la constante discriminación y violencia que vivimos. Ahorita vamos a hacer un gran hincapié en eso que hablas de salvar nuestras vidas y ese asuntico de vivir tranquilamente con unas cifras que están muy, o sea, que digamos en asuntos como la marcha, como el Pride, vemos que hay una apertura gigante, pero vamos a hablar de eso que también a veces nos parece que no está tan chévere, desde esos puntos como el Washington Pride, todo este tipo de asuntos. Sebastián. Bueno, yo soy Sebastián Pineda, yo soy licenciado en teatro y artista escénico de aquí de la ciudad de Medellín. Trabajo pues como con varias compañías teatrales de la ciudad, también soy profesor de teatro, y pues como que también como a persona que pertenece a la comunidad queer, pues también he tenido como preguntas, he generado espacios de movilización, de reflexión, y también como en este momento creando un proyecto que precisamente se pregunta por eso, por la identidad, por la diversidad, y pues como nosotros también como artistas escénicos podemos también como resistir desde los espacios, desde los teatros, desde las salas, y bueno, todo esto demás. En este asunto de esa resistencia y de esas luchas que ha sido tan importante para hablarle al mundo sobre lo que significa lo queer, lo bisexual, lo homosexual, sí, como todo este lenguaje en términos de lo diverso, de las disidencias y demás, en términos de género y sexo. Cuando ustedes como personas, como seres humanos, no sé si desde la niñez, no sé si desde la adolescencia, ustedes se ponen en un punto de enunciación donde dicen: no, esto no hay que callarlo, esto que me hace ser humano, esto que me hace ser la persona que soy y la que quiero ser. ¿Cuándo empieza, digamos, ese proyecto? Porque finalmente el asunto de la vida también se convierte en un proyecto. ¿Cuándo empieza ese punto de enunciación a decir: yo como Felipe soy esto y se lo quiero decir al mundo y se lo digo de estas y de estas maneras? ¿Dónde han encontrado ese lugarcito seguro para hablar de lo que cada uno es y ha sido? Digamos que yo siempre he estado como muy influenciado, o no influenciado, sino como muy en el contexto del mundo queer, ¿cierto? Porque mi mamá también es pues como lesbiana, entonces como que siempre he crecido rodeado de la comunidad. Siento aún que hay cosas como que desde niño de pronto no entendí muy bien, y que ahora que uno hace una reflexión, una retrospectiva de todo su proceso y el proceso incluso que vi tan cercano a mi mamá como persona queer, pues como que hay unas cosas que todavía me incomodan, todavía no me termino de sentir cómodo, porque es pues
muy difícil que tú crezcas en unos parámetros y en unos contextos donde todo el tiempo se estás juzgando, ¿cierto? Como quitarte eso de la noche a la mañana, pues es un poco complicado. Pero yo más o menos ya terminando como el colegio, pues como que terminé de afianzar mi identidad y empecé como a primero hacer el primer paso que es el salir del closet, que tengo pues como muchas preguntas sobre ese salir del closet, lo cuestiono mucho todo el tiempo, pero bueno, como que salí del closet, lo compartí con la familia. Afortunadamente soy de las personas que ha tenido la buena experiencia de que sea bien recibido en la familia, que sea pues como visto como lo que es, como simplemente una decisión, más entre otras. Entonces como que mi familia siempre fue muy amorosa y muy respetuosa como con eso. Entonces bueno, he sido privilegiado en ese aspecto. Y ya pues como que durante la universidad y todo el proceso pues como creativo que he venido teniendo, sí siento que me gusta mucho trabajar con personas que también tengan esa pregunta y que tengan esa experiencia de vida. Pero no quisiera como que simplemente pensar la creación como que se vea afectada o subtitulada o de, pues sí, como nombrada como que lo que yo hago es solamente arte queer. No, ¿cierto? Hay una escritora que me gusta mucho que es Camila Sosa Villada y ella dice que su literatura no es literatura trans ni literatura LGBT, simplemente es literatura. Entonces cuando yo siento que empezamos a dejar de vernos como simplemente una etiqueta o una posibilidad de mercantilizar algo, pues como que se vuelve una experiencia más universal, más completa, y me gusta pensarme así, como que sí tengo una particularidad y unas luchas, pero no simplemente eso me hace a mí lo que soy, ¿cierto? Yo soy un montón de cosas, una polifonía constante. Mira, yo soy producto de los 90. Yo tengo 35 años, yo nací en el 90. Y ser producto de los 90 nos pone en un planteamiento de la cultura pop muy particular, ¿cierto? Entonces, pues yo soy de una familia paisa, una familia bayuna, con un montón de cosas también muy tradicionales, de unas visiones del mundo muy específicas, y eso hace que yo desde los 5 años ya sabía que yo era gay, o al menos que no sabía que era gay, evidentemente no sabía los términos, sino que sentía cierta atracción por los hombres. ¿Cierto? O sea, yo veía a Ricky Martin y decía, ve, no, pero pues ¿qué me está produciendo? Te voy a decir, con Ricky Martin no funciona. Sí. O sea, no, pero, con Ricky Martin no funciona. Pero yo era como el que bailaba en las reuniones familiares, de que sabía como en ciertas cosas, que cuando salí del closet me dijeron como, pues algunas primas y demás gente me decía como, ay, pero ya sabíamos, pues ya nos lo imaginábamos. Pero también estudié en un colegio lasallista donde pues algo tan ilógico, yo siempre lo hablo en conferencias, en talleres y en diferentes espacios donde yo no entiendo, o al menos yo ahora lo veo como un acto muy violento, que un niño de 10 años le digan que para hacer la primera comunión tiene que confesarle sus pecados a un señor súper anciano, y además que todo el tiempo te están diciendo que el ser un homosexual, cuando tú ni siquiera sabes que eres un homosexual, sino que toda la sociedad te está diciendo eres una loca, eres un maricón, eres no sé qué, bla, 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 un montón de vainas, pero tú ni siquiera sabes eso qué significa. Te están diciendo, usted es esto, no sabes qué es eso, pero además eso es un pecado y lo tiene que confesar. Tienes 10 años a un tipo que tiene 70, ¿cierto? O más. Entonces, en ese ejercicio, en su momento, yo tenía 10 años y yo dije, yo llego a decirle a este señor, yo llego a confesar el pecado de que a mí me gustan los hombres y me van a salir con el tema de que le van a decir a mis papás y se arman un caos y bla bla. No porque mis papás fueran no homofóbicos, ellos igual tuvieron un proceso muy complejo, avanzaron y ahora son también súper pro LGBT, pero en todo ese proceso yo a los 10 años decía, pues no lo voy a decir, esto va a ser un caos. Y con eso que sí, con ese imaginario, en un colegio en el que si vos no jugabas fútbol eras la marica, eras la loca, ¿cierto? En el que yo siempre he sido el ñoño de los libros, siempre he sido el ñoño de la literatura, siempre he sido el que prefería estar en los laboratorios, en la biblioteca, en mil vainas, que estar jugando, pegándole a los otros niños, ensuciándose, haciendo un montón de vainas que no van conmigo y que no iban conmigo y con mi niñez, ¿cierto? Y después entendí que, claro, no era solo yo, había un montón de gente más, que no necesariamente era LGBT, pero que el machismo y el heteropatriarcado te estaba diciendo desde que sos una criatura diminuta, que sos algo sin saber, sin entenderlo. Cuando entonces empiezo a crecer y salgo del colegio, entro a la universidad, entro a estudiar comunicación social,
entro a estudiar comunicación social porque yo quería estudiar o antropología o historia o algo así, y dije, necesito algo que me dé plata. Y estas demás carreras, en ese momento, pues dentro del pensamiento yo decía, no, estas carreras son muy sociales, son divinas, pues no da plata. Entonces estudiar comunicación social y empiezo en comunicación social a ejercer experimentación desde la narrativa. Y esa experimentación desde la narrativa me lleva a buscar la forma de visibilizar quién era yo y cómo entendía yo el mundo a partir de ser una persona homosexual o de entender la terminología alrededor de ello. Eso hace que a través del periodismo, a través del periódico de la universidad, el periódico Nexus de la Universidad AFID, a través de diferentes ejercicios, sí, es muy bueno. En ese entonces también era súper chévere y además me permitió experimentar muchísimo durante 2 años que fui director editorial del periódico, pues hace ya mucho rato, hace muchísimo tiempo. Pero todo eso me lo permitió explorar, me permitió jugar, me permitió empezar a moldear una forma de hablar y hacerlo narrativo. Por eso, por ejemplo, para mí también tengo discusiones con el salir del closet, pero es que la enunciación de mi orientación sexual es una postura política, lo personal es político. Entonces, cuando yo hablo de yo salgo del closet, no todo el mundo tiene que salir del closet, pero salir del closet significa algo socialmente, políticamente, culturalmente, donde yo le estoy diciendo a la gente, o sea, es mi realidad y me la tienes que respetar, porque soy sujeto de derechos. Entonces eso empieza a ser como desde los 19, 20 hasta los 23 años, que digamos que hacía un ciberactivismo en toda esa época también como para que se encuadren históricamente. Y estaba todo el tema de la aprobación del matrimonio igualitario, estábamos con todos los debates, con toda la movilización en contra de un lado y del otro de los derechos de la adopción por parte de parejas del mismo sexo. La discusión de es que los maricas no pueden tener el derecho a adoptar, como no, es que no es el derecho de los maricas, es el derecho de los niños a tener un hogar digno, ¿cierto? Y como poder entender las múltiples narrativas que se estaban chocando hizo que mi ejercicio periodístico pudiese tener otras visiones y yo pudiese ver que era necesario decir soy gay, y más que soy gay, soy una marica más de esta ciudad. Y me tengo que conectar no solamente con mis amigos con los que me voy de fiesta, o con la persona con la que me cuesta, o con la que me acuesto, o con lo que sea, sino esto es un movimiento global y necesitamos vernos como personas que en todo el mundo necesitamos derechos, porque, por ejemplo, en Colombia en este momento tenemos muchos derechos, pero en 64 países marchar es ilegal. En 12 países es de pena de muerte salir a marchar con la bandera del orgullo, ¿cierto? Y en ese entonces era peor. Entonces ahí es donde empieza mucho ese discurso mío y es de donde parto. Y ahí mencionas una palabra que digamos que se nos ha vuelto tabú, entre otras la hemos asumido como una palabra despectiva, como una grosería o como una palabra que entra en el marco del oso es, que es la palabra marica, que en los últimos años en Colombia y en países como Argentina se ha venido resignificando de manera muy poderosa y de manera muy poética el asunto de la podemos decir en ambientes académicos, sociales, escolares, porque efectivamente le estamos quitando la connotación de peyorativa, la connotación de insulto, la connotación de aquello que pueda ser ofensivo, sino que hay quienes efectivamente se reconocen como tal, y eso hace que también el lenguaje vaya cambiando en la medida en que se van generando espacios, procesos, dinámicas sociales como esta, ¿no? Entonces, claro, uno ve en las marchas la palabra súper grande y es porque se está reconfigurando. Con esto que están diciendo, preguntica suelta, ¿en qué barrio nacieron y vivieron como hasta este punto de sus vidas? Yo soy de muchos lados. Yo nací en Bogotá, desde los 3 meses mi mamá es paisa, mi papá caleño, desde los 3 meses me traen a Medellín por temas respiratorios y crezco en el sur de la ciudad, crezco en Sabaneta, Envigado, y ya después hago un ejercicio como de crecer en el poblado. Ok. Yo nazco aquí en el barrio Moravia, pero también vivo muy poco, como hasta los 3 años. Luego voy a vivir un periodo de 2 años en Copacabana y finalmente me asiento en el barrio La Milagrosa con mi familia, y ya pues como hasta este punto, más de 20 años ya viviendo allá. Se los pregunto porque la encuesta de calidad de vida que hace Medellín Cómo Vamos dice que el 20% de los encuestados prefieren no tener como vecinos personas de la comunidad LGBTIQ+. ¿Ustedes qué piensan de esto?
Dale. Pues a ver, ¿qué te dijera yo? No, o sea, es que no puedo decirlo acá, lo que pienso en realidad, yo creo. No, pues todo bien, o sea, cada quien vivirá donde quiera vivir. Me parece pues como que no hay... Si te fueras como a preguntarles realmente, no solamente el prefieres o el no prefieres, sino que diera sus razones, yo creo que se quedarían sin ninguna, ¿cierto? Más allá de la que siempre utilizan para poder generar discursos de odio, que es: piensen en los niños, en sus muestras de afecto. Los niños, realmente a ellos les importan los niños, porque probablemente esas familias sean los más agresores, sean los que peor dan ejemplo, sean los que, pues, o sea, como que no tienen argumentos a la hora de justificarte por qué preferirían que una persona LGBT no puede vivir al lado de su casa, porque además, no siempre, pero en general, tú hablas con una persona LGBT y normalmente, como hemos tenido que vivir siempre como en miedo, en rechazo, pues son personas que usualmente son muy cultivadas, son muy respetuosas, se argumentan y se instruyen para a la hora de poder enfrentar algo, poder tener un discurso sólido, unas bases. Entonces como que, no lo sé, pues si es por la bulla, o sea, casi todos los barrios, o sea, todos los barrios de Medellín son comunas, ¿cierto? Entonces como que, no lo sé, pues, o sea, por ejemplo, ayer los hinchas del Medellín no me dejaron dormir, pues, entonces como que, ¿y cuántos de esos son LGBT? No lo sé, probablemente la mitad, pues, o sea, cierto, a escondidas o no, ya no sé, eso es otro punto, pero probablemente, ¿cierto? Y es otra cifra que ahorita la Es que se rían un poco. Es que mira, justamente hay un tema muy importante y es cuál es el estereotipo o cuáles son los imaginarios que ponemos sobre lo que significa ser una persona LGBT. Además que nosotros estamos hablando de una persona LGBT, somos sectores sociales, somos sectores poblacionales. O sea, una cosa es ser una lesbiana, otra cosa es ser un gay, una persona bisexual, una persona trans, una persona cisgénero, una persona intergénero, una persona intersexual, una persona queer. Somos una multitud enorme, ¿cierto? Entonces la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué no les gustaría vivir con una persona, cerca de una persona LGBTIQ+. ¿Cierto? No, es que son demasiado promiscuos. ¿Sí? ¿Realmente lo somos? ¿O realmente todas las personas viven su sexualidad de diferentes formas? ¿Cierto? ¿O no es que son demasiado orgullosos? Sí, y las fiestas están, todo el mundo está de fiesta, ¿cierto? Todo el mundo depende de la fecha, del tema de los partidos, del Nacional, del Medellín, la bulla y todo lo que eso significa en la ciudad. Y muchísimas personas no son hinchas, por ejemplo, muchísimas personas LGBT, no por el prejuicio del fútbol, sino que muchas personas, por ejemplo, muchas personas LGBT no están en esos entornos porque no son entornos cuidadosos y porque son entornos violentos, no porque no les gusta el fútbol, ¿cierto? El problema con las personas LGBTIQ+, es porque nosotros históricamente no nos podíamos reproducir. Entonces, como no nos podíamos reproducir, no éramos útiles para el sistema. Como no éramos útiles para el sistema, tanto la iglesia, no estoy hablando de la religión, la iglesia como estructura y el Estado nos tipificaba como personas que teníamos que ser rechazadas socialmente y que no teníamos por qué estar dentro de los mismos entornos con todas las demás personas productivas para el sistema. Entonces por eso somos la escoria, lo que tenemos que meter debajo del tapete. Por eso no les gustaría vivir con una persona LGBT. Pero la realidad es otra. Muchas personas, incluso la población trans, es altamente usada en labores de cuidado, por ejemplo. O sea, si tú vas realmente a las familias, los hombres gays, las mujeres lesbianas, la población trans, son quienes se han quedado históricamente a cuidar a los viejos, quienes se quedan cuidando a sus madres, a sus padres, quienes están ahí, incluso quienes pierden los derechos y son expulsados de sus hogares cuando esas personas mueren, porque el resto de la familia dice ya no nos sirves. Incluso esta semana yo justo veía, perdón que te interrumpa, una infografía que hablaba de dos temas muy importantes, pues ya que mencionas cifras y esto, y es que al interior de las familias más del 90% de abusos sexuales no son por las personas LGBT de la familia, normalmente siempre es por el abuelo, por el tío, por el primo, también por mujeres, claro está, pero mira, por las personas heterosexuales, que ese es otro como de los mitos y los tabús que hay ahí a la hora de hablar sobre violencias sexuales. Y otro que te tiro es que normalmente se cree que la mayor población con portadores de VIH son las personas queer, y no, ¿cierto?
son las mujeres heterosexuales. En este momento la mayor prevalencia son mujeres heterosexuales. Perdona, y ahorita decías algo, por ejemplo, con el no te metas con mis niños. Siempre es el discurso, sobre todo de sectores ultra religiosos, no te metas con mis niños, pero no te metas con mis niños hasta que mi niño me diga que es gay, hasta que mi niño me diga que es trans. O por ejemplo el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. No, entonces no es que es una vida, es un montón de vainas, pero si ese niño, si ese feto, si ese ser nace LGBTIQ+, entonces pierde todos los derechos. ¿Cuál es la concordancia del discurso? Con eso que están hablando, digamos que ya metiéndonos en el asunto de lo productivo, o aquello que llamamos productivo, Carlos Escliar es un filósofo argentino que yo quiero y admiro mucho, plantea que la productividad es una trampa del neoliberalismo. Y es que nos están metiendo el cuento de que tenemos que ser productivos porque si no, no somos útiles para la sociedad, pero sociedad vista como aquello que es útil económicamente para unos cuantos. En ese sentido, digamos, en lo productivo, en la etapa productiva, digamos, vista desde eso que nos genera cierto nivel de placer por el intercambio económico y demás. En términos de empleo y desempleo, hablándolo de Medellín y Antioquia, el desempleo en el año 2022 estaba rondando más o menos el 13%. Para las personas homosexuales estaba en el 16%. Y esto además con unas aristas muy particulares en términos de a qué se dedican las personas de la comunidad LGBTIQ+, y a qué se dedican las personas, digamos, heterosexuales o reconocidas o autorreconocidas como heterosexuales. Y aquí entonces empieza a haber un asunto que es muy particular y es temas de cuidado, temas de belleza, ¿sí? Asuntos muy relacionados justamente con, digamos, esta mirada estereotípica de para qué, comillas, sirve una persona trans, para qué, comillas, sirve una persona homosexual. Y entonces se le hacía la pregunta de si tuvieras que crear una fiesta, ¿a quién llamarías? Y hay diferentes etiquetas a la persona homosexual. Si te tuvieras que pintar el pelo, ¿a quién llamarías? A la maestra, ¿no? A la persona trans, ¿sí? A partir de esto sigue habiendo necesariamente, o no necesariamente, sigue habiendo de manera muy escueta la estereotipación de las carreras versus no, sino en línea con tu identidad o con la identidad de las personas. Ahí, digamos, como en estos, digamos, sí, espacios sociales, ustedes en sus profesiones, con sus colegas, con sus amigas, con sus amigos, ¿cómo lo evidencian? ¿Sigue habiendo esa estereotipación de la carrera versus la identidad? Sí, pues todavía mis primas es como, tú eres gay, ven, tintúrame, ¿cierto? O sea, como que eso, claro, sigue pasando. Eso es muy loco porque yo creo que en realidad, por ejemplo, para ser artista no hay que ser gay, ¿cierto? Empecemos por ahí. Todo el mundo tiene, digamos, un nivel más afianzado o no de sensibilidad, todo el mundo puede producir arte, ¿cierto? Porque pues como que el arte es un lugar que simplemente lo que hace es una representación de la visión que tú personalmente tienes del mundo. Entonces cualquier persona en esa medida puede dedicarse a la pintura, a la escritura, que a uno le guste más o menos, bueno, eso está bien. Pero yo pues como que hace rato no me preguntaba por eso, porque para mí eso dejó de ser una generalidad y una realidad hace mucho tiempo, ¿sí? Yo ahora pienso, por ejemplo, ahorita te mencioné a Camila, que es una escritora argentina, ¿sí? Sí. Pero, por ejemplo, llevémoslo más a lo local, la curadora del Museo de Antioquia en este momento es Juli, ¿cierto? También una chica... no sé si se denomina como trans o no binaria, no binaria, pero pues, o sea, como que mira, la curadora del Museo de Antioquia, ¿cierto? Ni siquiera del Museo de Arte Moderno, que uno diría, bueno, porque es más vanguardista y tal, no, es como un museo más tradicional de la ciudad, el más importante, yo creo, como que aquí en este momento, pero también tengo pues como muchas amigas que se dedican a la docencia, a las artes también, ¿cierto? Pero también hay personas que, o sea, como que eso es un mito completamente. Si hay digamos, unos grandes índices, por lo menos en la población trans, pues porque sabemos que, digamos que de toda la comunidad son las más vulneradas usualmente, ¿cierto?
y hay unos grandes índices de trabajo sexual en ellas, porque es como la última alternativa que les queda. Pero pues poco a poco estamos también como ganando nosotros espacios, ¿cierto? Por lo menos a mí eso me da mucha paz en el corazón, esto que te cuento de Juli, por ejemplo. Y también siento que hay formas como de hackear el sistema. ¿A qué me refiero con eso, cierto? Como que empezaste la pregunta hablando sobre el neoliberalismo y el capitalismo, y como todo el tiempo estamos como impulsados a esa sobreproductividad, y a mí me encanta lo que está pasando últimamente con la escena drag, por ejemplo, aquí en Medellín, ¿cierto? Finalmente pienso que el drag es una forma de hackear un poco ese sistema. Sigue siendo un modelo, digamos, capitalista, de mucha producción, de mucho gasto, de mucha inversión en lo estético, en lo visual, pero que finalmente termina convirtiéndose en un acto creativo, ¿cierto? Y en un acto de resistencia también. Entonces, como que lo que hacen las chicas y los chiques que se dedican, por ejemplo, al drag, siento que es una fisura a ese sistema capitalista. Es como, listo, yo juego a lo que tú quieres, pero te cuestiono y te hago una grieta para que por ahí yo pueda dar otro tipo de discursos y plantearte otras narrativas. Entonces, como que, no sé, creo que eso es un cliché completamente. Lo que pasa es, y complemento como con algo que estás diciendo, es que la supervivencia queer de por sí es una brecha en el capitalismo. O sea, el existir siendo identidades queer es seguir existiendo en un sistema que te dice que tú no puedes llegar a ser. Y eso ya de por sí es un quiebre mental, ¿cierto? Eso hace que nuestros imaginarios culturales, al menos de las personas de los sectores poblacionales LGBTIQ+, se piense diferente. Sin embargo, yo sí creo que el estigma sigue. O sea, los prejuicios sobre las profesiones siguen. No tanto desde lo LGBTIQ+, es más un tema de equidad de género. Es más enfocado en lo masculino y lo femenino. La masculinización y la feminización del trabajo. Eso sí sigue. Eso es muy complejo porque es igual, vámonos a la ingeniería de sistemas. En la ingeniería de sistemas es muy difícil, no solamente, o sea, digamos que nosotros, yo con diferentes organizaciones, tanto desde GoCity, donde trabajaba antes, o como la Cámara de la Diversidad, o diferentes organizaciones, se han buscado implementar políticas de diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad para que las empresas empiecen a emplear, por ejemplo, mujeres que conduzcan camiones, ¿cierto? O mujeres que hagan las labores de las personas técnicas que se montan en EPM a hacer cosas de cables y demás, ¿cierto? De comunicaciones. Sí, exacto. Todo este tipo de cosas como labores muy masculinizadas, ¿cierto? O de hombres en labores feminizadas, de labores de cocina o este tipo de vainas. Se vuelve complejo no solamente que la gente responda a las convocatorias, sino además, por ejemplo, tú te vas a las universidades y que las personas entren a estudiar estas carreras por el imaginario. Entonces, ¿no? ¿Qué van a pensar si estoy ahí? ¿Qué van a pensar si esto, lo otro? Además, porque la academia es humana y las personas, los humanos, estamos llenos de errores. Entonces, a nosotros nos ha tocado, por ejemplo, acompañar procesos donde en derecho hay profesores aún, vacas sagradas del derecho supuestamente en universidades de Bogotá, donde por ser magistrados un montón de cosas saben y dicen es que las mujeres no tienen por qué estar estudiando este tipo de cosas, no tienen la capacidad para esto. Claro, y si los enfrentas a tener una mujer trans ahí, por ejemplo, nos ha pasado situaciones en las cuales voy a poner nombres hipotéticos, pero se llama Pamela y su nombre, su dead name era Andrés, y le siguen llamando en clase cuando ya tiene una expresión de género femenina que cumple con unos cánones, que tampoco tiene por qué cumplirlo, pero que cumple con unos cánones binarios, le siguen diciendo Andrés, ¿cierto? Eso sigue siendo violencia y eso hace que el estereotipo en el trabajo, el estereotipo en todas estas prácticas vuelva y recaiga y siguen habiendo labores para hombres y labores para mujeres, no porque el trabajo sea hecho para hombres o sea hecho para mujeres, sino porque el sistema no te lo permite. En los 90, ¿qué fue lo que nos vendían de lo que somos los gays? Hugo Lombardi, ¿cierto? Que no está mal que un gay se dedique al mundo de la moda, no está mal, pues las grandes casas de moda fueron montadas por hombres homosexuales, ¿cierto? Pero ¿cuál ha sido el estereotipo que nos han vendido usualmente, ¿cierto? Una vaina como La Casa de los Famosos, a mí ese reality no me gusta y no lo veo, sobre todo la segunda temporada no la vi, la primera sí,
pero ¿cuál es la narrativa que se pone sobre las personas LGBT que estaban ahí? ¿Cierto? Entonces, sobre la persona bisexual, sobre el pelado gay, sobre la mujer trans, el tipo de actitudes que se buscan, el tipo de formas, de influencias, de esos juegos tóxicos sobre nuestras realidades son los que siguen impactando en cuáles son las formas de empleabilidad que estamos teniendo. Porque además es que suena súper bonito nosotros acá hablar desde Confenalco de empleabilidad, de inclusión y demás, pero cuando vamos a nuestras casas es la abuela viendo en la televisión a un personaje ejerciendo ciertas acciones o a un medio tradicional hablando, volteando una noticia, un titular para hablar de manera negativa, decir que es que las personas trans hacen eso o lo otro, o ayer con todas las notas que salieron sobre el tema del ayer o antier, todas las notas que salieron sobre el Pride, de no, si salían tantas personas más a marchar, pero esto implica esto, cuando deberían estar hablando de la ley integral trans, que debería ser aprobada, ¿cierto? Entonces mira que yo vuelvo a lo mío como periodista, o sea, las narrativas son demasiado tóxicas y demasiado, son muy difíciles. Pensamientos Inclusivos Podcast.